¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. El gobierno del estado de Zacatecas, a través del Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde y el Centro Estatal de las Artes, tiene para ustedes un programa especial en podcast y videocast. Estamos visitando los 58 municipios del estado, donde podemos dar a conocer esta cultura viva, esta cultura que tiene cada uno de los propios municipios. Y el día de hoy vamos a compartir, vamos a poder charlar con un gran amigo que se encuentra aquí en el municipio de Jerez, Pueblo Mágico. Él es nuestro querido amigo Miguel Berumen Félix, mejor conocido, quienes lo queremos mucho y lo conocemos de hace muchos años, Miguelito. Pues yo empecé, como se puede decir, como gestor cultural desde 1980, más o menos. Empecé como a recopilar leyendas, tradiciones que se estaban perdiendo de Jerez, pero luego de eso me fui a buscar lo que es la historia, y bastante que hemos encontrado en la historia, porque mucho se basaba en suposiciones. Únicamente se conocía el libro de don Juan Nepomuceno Carlos, escrito en 1949, pero el libro, aunque está muy completo, tuve oportunidad de hablar con el autor a mis 14 años. Fui a buscarlo hasta Huanusco y platiqué con él. Me dio muchos temas para que yo siguiera, que investigara, que buscara, y hasta los archivos. Y desde entonces fui buscando, y es muy satisfactoria toda la labor que hemos realizado, porque hemos encontrado muchísimo sobre la historia de Jerez y estamos trabajando en ello. Hay muchos temas. Hace poco encontramos unos padrones de 1820, de 1700, unos 1820 otros, en los que reconstruimos lo que fue en sus inicios la villa de Jerez, lo que abarcaban más. Luego se le fueron agregando barrios y fue creciendo Jerez, pero su crecimiento era muy poco a lo que conocemos ahorita. Así es como comencé. Luego, pues yo mismo, para no batallar con los impresores, comencé a hacer mi labor de edición de mis leyendas y relatos, porque no tenía caso que las escribiera y ahí se quedaran, no, las traté de difundir. Y uno de mis libros, el de leyendas y relatos de Jerez, el tomo 1, que está ya editado, completamente agotado, se convirtió, se puede decir, que en un bestseller, porque imprimí más de 14,000 ejemplares de ese libro. Y han seguido otros, todos los cinco obras diferentes de leyendas y relatos. Y luego, también edité el de Conozco Jerez, que es hasta la fecha. Ya no lo voy a editar más porque hemos encontrado más historia de Jerez que lo que puede contener ese libro. Sí, incluso claro, algunos datos los podemos reconsiderar. Hace pocos años participé en el PECDA, y de ahí resulté beneficiado y pude realizar otra obra, Recuerdos de Jerez, que son recuerdos que hablan de 1850 a 1950, narrados por personas que lo vivieron. Afortunadamente tengo sus apuntes, y en el libro yo colaboré pues poniendo citas bibliográficas a pie de página para que se entendiera lo que es el libro. Ha gustado mucho, y se hizo la edición del PECDAS por parte del Instituto Zacatecano del Estado, y a raíz de eso pues se publicó otra edición. Luego seguimos trabajando. Ahorita estoy trabajando sobre un proyecto que tenía ya 15 años conmigo, el de leyendas e historia de las calles de Jerez. Es un proyecto muy ambicioso, y como tal se ha detenido porque entre más le escarbamos, más le encontramos. Además, me convertí en, se puede decir, el impulsor de lo que es la vida y obra de Ramón López Velarde.
De ahí, las biografías que hay sobre el poeta se basan todas en las que hizo Elena Molina en 1952, pero era una biografía muy escueta que se limitaba al nacimiento del poeta en Jerez, luego que se fue a México y ya todo lo que pasó con su poesía. Pero hemos estudiado muchísimo, digo, porque me ayuda mucho Héctor, el cronista adjunto de Jerez. Compañero. Sí, me ayuda bastante en mis investigaciones. Hemos hecho muchas investigaciones sobre la vida familiar que vivió Ramón López Velarde aquí en Jerez, sobre la estirpe materna, que casi nadie habla de ella, y sin embargo fue la que le dio el aventón decisivo, porque cuando se murió el licenciado don Guadalupe López Velarde en 1908, pues vivían en Aguascalientes y se quedaron sin dinero y todos tristes por allá y se tuvieron que venir a Jerez a acogerse con los tíos Salvador y Sinesio Berumen, que los estuvieron apoyaron a los hermanos mayores de Jesús y a Ramón para que continuaran sus estudios en San Luis Potosí. Aquí vivieron al menos en 3 casas, en la que era el despacho del licenciado López Velarde, que está por la calle de la parroquia y que es considerado como casa museo. La que era la casa de don José María Berumen, el abuelo, que estaba enfrente a la plaza principal y que López Velarde lo menciona en muchas de sus poesías y de sus prosas. Y la que era la casa del tío Salvador Berumen, donde vivía además Fuensanta, Josefa de los Ríos, hermana de Soledad de los Ríos, que estaba casado con Salvador Berumen. Entonces, estamos rehaciendo toda la historia del poeta aquí en Jerez, los amigos que tuvo, porque tuvo muchos amigos. Las amigas también, las rastreamos, las anduvimos buscando. Y afortunadamente, Ramón López Velarde era una persona que describía mucho en sus poemas, pero hay que saber leer entre líneas su poesía y su prosa. Es en lo que hemos estado trabajando bastante. Pues todos los resultados de ellos los daremos a conocer poco a poquito, porque pues él se fue definitivamente ya de Jerez en 1912 cuando fracasó. Bueno, fracasó porque él mismo aceptó su derrota cuando quiso ser diputado. Y se fue definitivamente, se llevó a su familia a México, pero México se portó muy mal con su familia. Allá se murió de hambre su madrina, que era su tía Luisa, y su tío Sinesio. Se murieron de hambre, ellos vivían en la parte baja del departamento que habían rentado en México, en la calle Cuauhtémoc. Y ellos vivían en la parte de arriba. López Velarde a veces tenía dinero para irla pasando y a veces no tenía ni un quinto y se iba a tristear todas las tardes con Saturnino Herrán, que era uno de sus mejores amigos. Se pasaba las tardes platicando con él, a veces cargaba algo de dinero en la bolsa. Cabe decir que él era liberal, era maderista de convicción, pero Madero no lo quiso muy bien, porque el mismo papá le había puesto una etiquetota en la frente. El licenciado Guadalupe López Velarde no es como dice su biografía. Él se fue de Jerez porque Jerez le quedaba chico, sus ambiciones políticas iban mucho más allá. Se llevó a la familia a Aguascalientes, allá hizo un club al que llamó Club Porfirio Díaz, del cual era presidente y único miembro, pero hacían creer allá en México, con Ives Limantur, que era del tesoro de Porfirio Díaz, pues que tenía mucho poder en Aguascalientes. Y entonces, pues todos lo tachaban también de reaccionario, de conservador, aunque no lo fuera, él era liberal, él fue maderista y luego después constitucionalista y carrancista. Incluso acompañó a Carranza cuando se fue de la Ciudad de México a Veracruz. Lo acompañó en un tren en el primer tramo del camino, pero luego ya se regresó. Entonces, mucho de eso es de la historia, pues que es una historia
más bonita que la que existe en la biografía oficial, pues se puede decir. Sí. Bien, y bueno, se podrán preguntar por qué es que Miguelito Berumen conoce tanto, además de ostentar ahorita la responsabilidad y cargo como cronista del municipio, pues él nos explica y expone desde los 14 años estar en este proceso de investigación, donde se puede indagar y dar a conocer. Lo que sí puedo comentar y con mucho gusto es que he tenido la gran oportunidad de trabajar en la administración 2013-16 aquí en el municipio de Jerez, y nos encontramos en el departamento, en la dirección del Instituto Jerezano de Cultura, y ahí pudimos articular varios de los proyectos. Asimismo, comentarles, sí es un comercial para mí, pero con el gusto de decirlo, de que este libro de recuerdos de Jerez 1850-1950, Miguelito me invitó a presentarlo y fue una grata experiencia. De ahí, Miguelito, ¿qué sigue? ¿Qué proyectos, que yo sé que son realmente muchos, cómo los podríamos encauzar? Porque debo decir que sobre la instrucción que tenemos del señor gobernador David Monreal, así como de la directora general María de Jesús Muñoz Reyes del Instituto Zacatecano de Cultura, y a través de un servidor, Carlos Salinas, como secretario técnico, ¿cómo nos podemos articular en los diferentes proyectos? Hay que ir generando condiciones, hay que ir platicando también y generar una política pública que pueda dar condiciones a proyectos tan importantes como es los procesos ya de historia, que están bien fundamentados, porque no nada más conoce el tema sobre el bate jerezano, sino de todos los personajes ilustres que ha tenido Jerez. Sí, bueno, hace poquito precisamente me prestaron a Fátima Dorado, que trabajó con nosotros también. Sí. Excelente fotógrafa, y estamos haciendo un levantamiento fotográfico en el Panteón de Dolores, donde están los restos de grandes personajes jerezanos, que muchos de ellos pues los tenemos en el olvido porque no sabemos ni quiénes fueron, y estamos rehaciendo sus historias de vida. Bueno, ya están muertos, pero mientras vivieron dejaron un legado para Jerez. Desgraciadamente, pues somos sobrevivientes, o desgraciadamente o afortunadamente. Desgraciadamente para la cultura pasamos por una etapa de casi 3 años por el famoso COVID, que nos afectó completamente en lo físico, en lo económico y en lo cultural. Estamos resurgiendo, estamos renaciendo. Pues no sé, yo creo que es muy aventurado para mí decir que también pues, metí otro proyecto a PEGLA, una novela histórico-costumbrista en la que hablo de personajes de 1907 que vivieron aquí en Jerez. Todos los personajes son reales, todo lo que ocurrió es real. Si acaso pues resultara agraciado, pues entonces empezaríamos a trabajar en eso. Pero de todas maneras nosotros seguimos trabajando aquí. Tenemos Héctor y yo, con todo lo que hemos hecho, ya no se puede hacer una memoria de Jerez nomás, no, ahora hay que hacer una síntesis de todos los edificios, de cada uno de los edificios, porque ya todos tienen una historia, y en mucha la historia. La historia, tomándolo así como historia, pues es muy aburrida, una sucesión de fechas, de sucesos, pero si la vamos matizando con algunas anécdotas, entonces es interesante y es bonito, y es lo que estamos haciendo. Y pues sí, le estamos dando nueva vida a la crónica, porque cuando yo llegué a la crónica me encontré con que no había archivo. Hemos, se puede decir, desde cero, nutrido el archivo. Ya tenemos muchas fotografías digitales
que no contaba el archivo con ellas. Fotografías que se puede decir que todavía están inéditas, aunque por ahí alguien dijo que que son del dominio público. Yo no he visto que el dominio público las publique, todavía las tenemos en reserva. Fotografías de Jerez de 1877 a 1900 que hemos ido recuperando poco a poquito de diferentes repositorios documentales, desde la Fototeca Nacional en el que nos encontramos que estaban mal archivadas, y de pura casualidad ya anduve buscándolas, viendo, y que este es Jerez. No se conocía el Jerez de aquella época al Jerez que conocemos ahora, pero ya las tenemos aquí. Otras que me donaron y que tengo ya en mi archivo familiar, y que he donado también para el archivo de la crónica. Así es como estamos trabajando. Aquí en la crónica es interesante estar porque recibimos continuamente personas que quieren saber algo de Jerez, y aquí les hemos ofrecido cursos de historia, de tradiciones, de costumbres, y nos entretenemos nosotros y se entretienen las personas que nos vienen a visitar. También fue la creación nuestra, la biblioteca, hecha a base de puras donaciones. El propósito original de la biblioteca era juntar en ella todos los escritos que hubiera de Jerez, escritos históricos y literarios de Jerez y de Zacatecas, pero luego las donaciones fueron muchas y ya fue pues general. Ahora sí tenemos un acervo general, pero no lo prestamos. Quien quiera venir a consultar, aquí puede hacer. Aquí incluso lo asesoramos. Aquí pueden hasta tomarle fotografías a las páginas de los libros que les interesen, pero de aquí no salen, porque luego se pierden, luego batalla uno bien mucho para volverlos a conseguir. Y sí tenemos aproximadamente un acervo de más de 2000 ejemplares que todavía estamos clasificando, pero ya la biblioteca está agarrando. Habilitada ya para su consulta. Sí, y sí tenemos diariamente visitas. 2 o 3 personas vienen, platican con nosotros, a veces les interesa algún libro, a veces cuando hay oportunidad se los podemos pasar en manera digital, pero estudiantes les ayudamos a hacer su tarea, pues sí estamos una constante. Una dinámica constante, ¿no? Sí, así es, doctor. Bien, pues y siempre será un gusto estar con un gran amigo, Miguelito Berumen Félix, cronista municipal y gran gestor y promotor cultural, porque lo digo con responsabilidad, quien pudo también mantener los Juegos Florales, Ramón López Velarde, aquí en el municipio por mucho tiempo, pues ha sido Miguelito, por ese conocimiento. Y se han integrado varios compañeros, compañeras que son especialistas en el tema, pero siempre con ese buen ánimo de querer proponer, de poder generar condiciones para que uno de los grandes eventos que tenemos en el ámbito literario, como son las jornadas o los Juegos Florales López Velardianos aquí en Jerez, pues sigan retroalimentándose. Y eso va a ser un trabajo conjunto que todavía realiza el Estado el gobierno del Estado a través del Instituto Zacatecano de Cultura, y por supuesto el gobierno municipal a través del Instituto Jerezano de Cultura, y con el apoyo pues de especialistas como Miguelito. Jefe, ¿algo más que desea agregar? Invite a escuchar este podcast y videocast que vamos a tener ya en el Centro Estatal de las Artes. Bueno, yo les agradezco mucho que se hayan fijado en Jerez, que nos hayan visitado, y además muchos además aquí estamos para lo que necesiten en cuestión histórica. Les podemos ayudar también. Conocen mucho la literatura, pero aquí estamos también para ayudarles, para servirles. Invitamos a personas de todo el estado que cuando tengan oportunidad vengan a Jerez. Aquí estamos en la calle del Santuario número 50, hasta mero al fondo. Y a quienes vengan, pues les puedo platicar con mucho gusto la historia de este edificio en el que estamos, que también es una historia muy bonita.
Cierto. Oye, y para poder cerrar, Miguelito, háblenos así, breve, menciónenos tradiciones y costumbres de Jerez, de las que así inmediatamente para que la ciudadanía y de otros estados nos pueda visitar aquí en este bello pueblo mágico. Bueno, tenemos una feria que es una de las principales tradiciones, aunque ha tenido sus altibajos, se ha suspendido a veces por la guerra, a veces por la sequía, otras veces como en estas ocasiones, por el COVID, otras veces por la violencia, pero esta feria es muy antigua, desde 1825, aunque diferentes fechas se ha venido realizando. Después se tuvo en la feria la quema de Judas desde aproximadamente 150 años. Esos son los primeros registros que tengo de la quema de Judas que se hacía en Jerez. Era una tradición venir a Jerez. Hubo una época en que se consideró que era la mayor cantina de la nación y pues no, eso no es cierto y nunca estuve de acuerdo con eso y afortunadamente pues ya se está tomando conciencia sobre eso. Jerez no es la mayor cantina del mundo, es una ciudad agradable, bueno, alegre. En algún tiempo se le llamó la Atenas de Zacatecas, incluso era muy culta. Cuando llegaron los revolucionarios quemaron nomás 12 pianos de la calle del Espejo, los sacaron de las casas y los quemaron. Para que hubiera tanto piano en las casas, claro, no nomás era un lujo, era una necesidad. Además, sacaron todos los libros que encontraron de las bibliotecas, los apilaron para quemarlos, pero una persona, don Margarito Acuña, se los compró y se los llevó en un carretón a su casa y ya después con los años los fue devolviendo a sus antiguos propietarios. Quien viene a Jerez también, ahorita pues viene lógicamente por las tostadas, que ya es una tradición que se ha convertido pues en una tradición, antes no era tradición. Las tostadas ya se han ido inventando y reinventando de diferentes maneras. Ahora que quieres una tostada con cueritos, con trompita, con carnitas. Y cada uno de los dureros fabrica una salsa especial. Y vienen personas, pues casi nomás a enchilarse con las tostadas. También... Oiga, Miguelito, perdón, ¿y de cuándo datan esa, cuál sería el registro? Más o menos así como aproximado u oficial, para pensar que en X fecha empezaron las tostadas. Bueno, las tostadas, y ahorita como son, fue invento del papá de los hermanos García, de los Porquis, del Durazo y de Pepito, que le echaba tostadas allí junto a los duritos para que si ellos tenían hambre no se comieran los duritos, se comieran tostadas. Sí. Pero luego las personas que los veían se les antojaban también y de ahí empezó. No tiene mucho, pero las tostadas en sí más o menos como desde 1950 a la fecha se ha ido extendiendo la tradición de las tostadas. Otra de las cosas que es muy típica de Jerez son las abacadas jerezanas, realizadas por plateros. Ya no son plateros, son orfebres porque ya también las hacen de oro, con diferentes diseños, se van modificando los diseños. Ahora ya hay muchos diseños que les han valido a quienes las hacen premios a nivel nacional, que las lágrimas de Fuensanta, que muchas creaciones novedosas, nuevas, y que siguen poniendo pues en alto el nombre de ellos. Bien. No, hombre, pues siempre nos falta tiempo para poder seguir escuchando las grandes anécdotas y además pues conocimiento puntual que tiene nuestro amigo Miguelito Berumen, cronista municipal. No se pierdan el programa, difúndanlo por favor, y yo creo que es una invitación, Miguelito, a volver a regresar para poder seguir conversando porque hay temas todavía pendientes históricos infinitos. Pues hay muchos temas, pero que sí se lleva mucho tiempo. Por ejemplo, las creaciones que tenemos en el Panteón de Dolores, donde muchos canteros, no cantereros, canteros son los que trabajan sobre la cantera, realizaron
en su tiempo, a fin del siglo XIX, principios del XX, que afortunadamente todavía pues, están las canteras sin tanto mordisco. Bien, pues ahí está nuestra próxima compromiso que vamos a tener nuevamente aquí en Jerez, y estaremos visitando estos maravillosos espacios para invitarle a conocer. Mi nombre es Carlos Guillermo Salinas, gracias al maestro Tadeo en la producción, el Instituto Zacatecano de Cultura, a través del Centro Estatal de las Artes. Que pasen muy buen día. Muchas gracias. Gracias, Miguelito. Muchas gracias. Zacatecas, Gobierno del Estado. Bienestar y progreso.